Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Capítulo 3. El pensionado. Dolorosa separación. Extraña enfermedad. Sonrisa visible de la Reina del Cielo. Jamás olvidaré, tenía 8 años y medio, cuando terminó Leontina su educación, entrando yo a reemplazarla en la abadía de las benedictinas de Lisieux. Me pusieron en una clase de niñas mayores que yo, una de ellas de 14 años, poco inteligente, pero que dominaba a todas sus compañeras. Al ver el cariño que me demostraban las religiosas, y a que a pesar de ser la más chica era casi siempre la primera en las composiciones, tuvo envidia de mí y me hizo pagar de 1000 maneras mis pequeños triunfos. Mi natural y tímido y delicado no podía defenderse, contentándome con llorar sin decir nada. Celina y mis hermanas mayores ignoraban mi pena, y yo no tenía bastante virtud para sobreponerme a estas miserias, de modo que mi pobre corazoncito sufría mucho. Por fortuna, cada noche volvía al hogar paterno, y ahí se regocijaba mi alma. Saltaba sobre las rodillas de mi padre, le decía las notas que había merecido y sus besos me hacían olvidar todas mis penas. Con qué gozo anuncié el resultado de mi primera composición. Había tenido sobresaliente y recibí en recompensa una flamante monedita de plata, que guardé en mi alcancía, destinándola a los pobres, lo mismo que la que casi cada jueves recibí en adelante. Estos mimos le eran realmente necesarios a la pobre florecita. Si le era menester hundir a menudo sus tiernas raíces en la tierra amada y selecta de la familia, porque en ninguna otra parte encontraba la savia precisa para su subsistencia. Todos los jueves teníamos asueto, pero estas vacaciones no se parecían a las que me concedía Paulina, las cuales por lo regular pasaba yo en el mirador con mi padre. No sabía jugar como las demás niñas. Así, pues, no era yo compañera muy agradable, por lo que, comprendiéndolo, hacía todo lo posible para imitar a las otras, aunque jamás pude conseguirlo. Después de la compañía de Celina, que me era, por decirlo así, indispensable, buscaba sobre todo la de mi primita María, porque me dejaba elegir los juegos que me gustaban. Nuestros corazones y nuestras voluntades marchaban siempre a la par, como si Dios nos hubiera hecho predecidir que abrazaríamos un día la misma vida religiosa en el Carmen. Jugábamos en casa de mi tío, y muchas veces María y Teresa se convertían en dos verdaderos eremitas, sin más bienes que una pobre cabaña, un trigalit y un jardín, donde cultivaban algunas legumbres. Pasaban la vida en continua contemplación, reemplazándose la una a la otra en la oración cuando era necesario ocuparse en la vida activa. Todo lo hacíamos con la cordialidad, silencio y modales propios de un religioso. Si íbamos de paseo, continuábamos nuestro género de vida. Aún en la calle, los dos ermitaños iban rezando el rosario, contando con los dedos para no llamar la atención del indiscreto público. Pero un día se descuidó el solitario Teresa. Le dieron un pastel para su merienda, mas antes de comérselo, lo bendijo, haciendo la señal de la cruz, y muchos profanos del siglo no pudieron contener una risa. Nuestra unión de voluntades era excesiva a veces. Volviendo una tarde de la abadía, quisimos imitar la modestia de los solitarios. Yo dije a María: «Condúceme, voy a cerrar los ojos». «Yo quiero cerrarlos también», me respondió, y ambas procedimos con entera independencia la una de la otra. No debíamos temer los carruajes, pues íbamos por una carretera, pero pues del agradable paseo de algunos minutos, en las que las dos aturdidas saboreaban la delicia del caminar sin ver, cayeron juntas sobre unas cajas colocadas a la puerta de un almacén y las volcaron de golpe. Al punto salió el comerciante lleno de cólera para recoger sus mercancías, pero las ciegas voluntarias se habían levantado solas, con los ojos bien abiertos, como también las orejas, para oír los justos reproches de Juana, que parecía tan enfadada como el mercader. Nada he dicho aún de mis nuevas relaciones con Celina. En Lisieux se truncaron los papeles.
tornóse ella un diablillo lleno de malicia, y Teresa una niñita muy mansa, pero un extremo llorona. Así es que necesitaba un defensor, siendo de ver la intrepidez con que mi querida hermanita se encargaba de este oficio, solíamos hacernos mutuamente algunos regalitos que nos proporcionaban grandísimo placer. Ay, es que en aquella edad no conocíamos los sinsabores de la vida. Nuestra alma, en toda su lozanía, se abría como flor primaveral, dichosa de recibir el rocío de la mañana. La misma ligera brisa balanceaba nuestras corolas. Si nuestras alegrías eran comunes, claramente lo experimenté el hermoso día de la primera comunión de mi querida Celina. Contaba yo, entonces, 7 años de edad, y todavía no iba a la abadía. Cuán grato recuerdo guardó de su preparación. Durante las últimas semanas que procedieron a este gran acto, le hablaban mis hermanas cada noche de la inmensa gracia que iba a recibir. Yo escuchaba, había de prepararme también, y cuando ordenaban que me retirara, diciéndome que era todavía muy pequeña, se entristecía mucho mi corazón. Me parecía que 4 años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Una noche oí que le decían a mi feliz hermanita: desde la primera comunión tendrás que empezar una vida enteramente nueva. Entonces tomé la resolución de no separar hasta aquel día para comenzar yo también una vida nueva, sino que decidí empezarla al mismo tiempo que Celina. Los días del retiro preparatorio los pasó como pensionista en la abadía. Cuán largos me parecieron. Llegó por fin el venturoso día. ¡Ay! ¡Qué deliciosa impresión dejó en mi alma! Fue para mí como el preludio de mi primera comunión. ¡Cuántas gracias recibí! Considero aquel día como uno de los más hermosos de mi vida. He retrocedido algo en mi relato para mencionar este inefable recuerdo. Tócame ahora hablar de la dolorosa separación que destrozó mi alma, al arrebatarme Jesús mi tierna y amada madrecita. Le había dicho un día que me gustaría retirarme con ella a algún apartado desierto. Respondióme que aquel era también su deseo, pero que no lo realizaría hasta que yo fuese bastante mayor. Tomó en serio Teresita este imposible proyecto. ¿Y cuál no sería su desconsuelo al oír a su querida Paulina hablar con María de su próxima entrada en el Carmen? No sabía yo lo que era el Carmen, pero comprendí que había de dejarme para entrar en un convento. Comprendí que no me esperaría. ¿Cómo podré expresar la angustia de mi corazón? En aquel instante se me presentó la vida con toda su realidad, llena de sufrimientos y continuas separaciones, y derramé amarguísimas lágrimas. Ignoraba entonces el goce del sacrificio. Era yo tan sumamente débil y delicada que considero como favor del cielo el haber podido soportar sin morir aquella prueba, que aparentemente era muy superior a mis fuerzas. Nunca olvidaré la ternura con que me consoló mi madrecita. Me explicó la vida del claustro y una noche, repasando solita en mi corazón el cuadro que había trazado, sentí que el Carmen era el desierto donde Dios nuestro Señor quería también ocultarme. Lo sentí con tal fuerza que no cruzó por mi mente la menor duda de ello. No fue una solución de niña que se deja arrasar por el entusiasmo, sino la certidumbre de un llamamiento divino. Esta impresión, que me es imposible describir, dejóme con una paz muy grande. Al día siguiente, confié mis deseos a Paulina, mirándolos esta como voluntad del cielo. Me prometió conducirme pronto al Carmen para ver a la madre priora a quien podría yo confiar mi secreto. Se escogió un domingo para esta solemne visita. Grande fue mi contrariedad cuando supe que tendría que una compañera, a mi prima María, bastante joven todavía para poder ver a las carmelitas. Sin embargo, era indispensable encontrar un medio de quedar sola. He aquí lo que se me ocurrió. Dije a María que, habiéndosenos concedido el privilegio de ver a la reverenda madre, debíamos ser muy amables y corteses, y para ello confiarle nuestros secretos. Por tanto, que sería preciso salir un momento la una y después la otra. A pesar de su repugnancia en confiar secretos que no tenía, María dióme crédito y pude así quedar sola
con la reverenda, mi querida madre. Entonces oyó mis grandes confidencias y se convenció de mi vocación. Sin embargo, me dijo que no se recibiría en postulante de 9 años y que sería preciso esperar hasta cumplir los 16. A pesar del vivo deseo de entrar con Paulina y hacer mi primera comunión el día de su toma de hábito, tuve que resignarme. Llegó al fin el 2 de octubre, día de lágrimas y de bendiciones, en el cual cogió Jesús la primera de sus flores, flor regalada, que había de ser, andando el tiempo, madre de sus hermanas. En tanto que mi queridísimo padre, en compañía de mi tío y de María, subía a la montaña del Carmelo para ofrecer su primer sacrificio. Mi tía me llevó a misa, con mis hermanas y mis primas. Llorábamos de tal manera al entrar en la iglesia que la gente nos miraba con extrañeza, pero esto no me impidió manifestar mi dolor. Me parecía imposible que el sol pudiera continuar luciendo sobre la tierra. Quizás encuentre, venerada madre, que exagero un tanto mi pena. Comprendo que esta ausencia no hubiera debido afligirme hasta tal extremo, pero he de confesar que distaba mucho mi alma de haber alcanzado su madurez y que debía salvar todavía muchos escollos antes de arribar a las benditas playas de la paz. Antes de gustar los deliciosos frutos del completo abandono en Dios y de su perfecto amor. La tarde de aquel mismo día, 2 de octubre de 1882, vi a mi querida Paulina convertida en Sor Inés de Jesús tras las rejas del Carmen. Cuánto sufrí en aquel locutorio. Ya que escribió la historia de mi alma, paréceme que debo declararlo todo. Pues bien, confieso que no fueron nada los primeros sufrimientos de la separación comparados con los que siguieron a ella. Yo, que estaba acostumbrada a conversar tan íntimamente con mi madrecita, a duras penas conseguía verla solas 2 o 3 minutos al final del locutorio y la visita de la familia. Excuso decir que los pasaba derramando lágrimas y que me iba con el corazón destrozado. No comprendía que le fuera imposible dedicar media hora a cada una, y que debía emplearle el mayor tiempo que pudiera con papá y con María. No me hacía cargo de esto y me decía en lo íntimo de mi corazón: he perdido a mi Paulina. Mi espíritu se desarrolló tan extraordinariamente al contacto del sufrimiento que poco después caí enferma de gravedad. La enfermedad que me atacó provenía sin duda de la envidia del demonio, el cual, furioso por esta primera entrada en el Carmen, pretendió vengarse en mí del perjuicio tan grande que debía causarle mi familia en lo futuro. Mas ignoraba él que la Reina del Cielo velaba cuidadosamente por su florecita, que le sonreía desde arriba y que haría cesar la tempestad en el crítico momento en que su delicado y frágil tallo fuera a troncharse sin remedio. Al finalizar aquel año de 1882, empecé a sentir un dolor de cabeza continuo, pero soportable, que no me impidió proseguir mis estudios. Duró esto hasta la Pascua de 1883, pero entonces fue mi padre a París con mis hermanas mayores, dejándonos a Celina y a mí al cuidado de mis tíos. Cierta noche, encontrándome sola con mi tío, empezó a hablarme de mi madre y de sus recuerdos pasados con tal ternura que me llegó al alma y me hizo llorar. Mi sensibilidad le impresionó. Quedó sorprendido de que en mi edad demostrara yo tanto sentimiento y resolvió proporcionarme toda clase de distracciones durante los días de vacación. Dios lo tenía dispuesto de otra manera. Aquella misma noche se me agravó en extremo el dolor de cabeza y me entró un temblor extraño que me duró hasta el día siguiente. Mi tía no se separó de mí un momento, como verdadera madre. Me colmó durante toda mi enfermedad de los más solícitos, tiernos y abnegados desvelos. Fácil es adivinar el dolor de mi pobrecito padre al encontrarme en aquel estado desesperante a su regreso de París. Creyó que me moriría, pero nuestro Señor hubiera podido responderle: no, esta enfermedad no es mortal, ha sido ordenada para gloria de Dios. Efectivamente, Dios fue glorificado en esta tribulación. Lo fue por la admirable resignación de mi padre y de mis hermanas, particularmente de María. Cuánto sufrió por mi causa. Qué agradecimiento tan grande guardó a esta querida hermana. Su corazón le dictaba lo que justamente requería mi estado, y en verdad que el corazón de una madre puede más que la ciencia de los más sabios doctores. Entretanto, aproximábase la toma de hábito de Sor Inés de Jesús. Si bien evitaban hablar de ello ante mí por temor de afligirme, pensando que no podría asistir a ella,
pero en lo íntimo de mi corazón yo abrigaba la creencia de que Dios me concedería el consuelo de volver a ver tal día a mi querida Paulina. Sí, abrigaba el convencimiento de que aquella fiesta no tendría nubes. Sabía que Jesús no privaría a su esposa de la presencia de esta hijita, cuya enfermedad tanto la había hecho ya sufrir. Así sucedió. Pude abrazar a mi madre querida, sentarme en su falda, esconderme bajo su velo y recibir sus dulces caricias. Pude contemplarla sumamente encantadora bajo sus blancos atavíos. Verdaderamente fue aquel un día espléndido en medio de mi sombría tribulación, pero un día, o mejor dicho, una hora que pasó con extraordinaria rapidez, viéndome obligada a subir al coche que me alejó del Carmelo. Al llegar a los Buissonets me hicieron acostar, aunque no sentía cansancio alguno, pero al otro día volví a recaer tan gravemente que según los humanos cálculos era imposible que sanara. No sé cómo explicar aquel mal tan extraño. Decía cosas que no pensaba, hacía otras como obligada, y a pesar mío, casi siempre parecía delirar. Sin embargo, tengo la seguridad de no haber perdido un solo instante el conocimiento. A veces permanecía desmayada horas enteras, hasta el punto de quedarme privada por completo de acción. Pero en medio de aquel extraordinario entorpecimiento, oía claramente cuanto se decía en torno mío. Aunque fuera en voz baja, todavía me acuerdo de ello. Qué terrores más espantosos me sugería el demonio. Tenía miedo absolutamente de todo. Mi cama me parecía rodeada de horribles precipicios. Varios clavos que había en la pared de la habitación tomaban a mis ojos la aterradora figura de unos dedotes negros y carbonizados, que me arrancaban gritos de espanto. Un día me miraba mi padre en silencio, y su sombrero que llevaba en la mano se transformó de repente en no sé qué forma horrible, causándome terror tan grande que al notarlo mi pobre papá se marchó sollozando. Mas, si Dios permitió al demonio que se acercara a mí exteriormente, también me enviaba ángeles visibles para consolarme y fortalecerme. María no me dejaba en momentos. Jamás demostró el menor disgusto ni cansancio a pesar del trabajo que yo le daba, pues no consentía que se apartara de mí un instante. Durante las comidas me hacía compañía Victoria, pero yo no cesaba de llamar llorando María, María. Si salía había de ser para ir a misa o ver a Paulina. Solamente entonces la dejaba ir sin protestar. ¿Qué era a Leontina y a mi Celinita? ¿Cuánto hicieron por mí? Los domingos pasaban horas enteras encerradas como una niña idiota. ¿Qué tal parecía yo entonces? Ay, queridas hermanitas, cuánto os he hecho padecer. Mis tíos fueron también sumamente cariñosos conmigo. Cada día venía a verme mi tía y me traía 1000 chucherías. No puedo expresar hasta qué punto aumentó mi ternura para con ellos durante mi enfermedad. Comprendí mejor que antes lo que muy a menudo nos decía mi padre: no olvidéis nunca, hijas mías, la abnegación extraordinaria que os demuestran vuestros tíos. En los días de su ancianidad la experimentó él también. Ahora protegerá y bendecirá desde el cielo a los que le prodigaron tan cariñosas y desinteresadas atenciones. En los escasos momentos de tregua que me concedía el dolor, era mi mayor ilusión tejer coronas de margaritas y miosotas para la Virgen María. Estábamos a la sazón en el hermoso mes de mayo. La naturaleza toda se engalanaba con flores primaverales. Solo la florecita languidecía y parecía marchita para siempre. Pero brillaba a su lado un sol bienhechor, la imagen milagrosa de la Reina de los Cielos, y a menudo, muy a menudo volvía la florecita su corola hacia este astro bendito. Un día entró mi padre muy conmovido en mi aspecto y con profunda expresión de tristeza. Acercóseme a María y le dio unas cuantas monedas de oro, pidiéndole que escribiera a París para encargar una novena de misas en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias, a fin de obtener la curación de su pobre reinita. Su fe y su amor me penetraron el alma. Cuánto hubiera dado por poder levantarme y decirle que estaba sana. Mas ay, mis deseos no podían hacer un milagro, y era preciso uno muy grande para devolverme a la vida. Si precisaba un gran milagro, y lo hizo por completo Nuestra Señora de las Victorias. Un domingo durante la novena salió María al jardín dejándome el cuidado de Leontina, que leía junto a la ventana. Al cabo de algunos minutos me puse a llamar casi en voz baja: María, María. Leontina estaba acostumbrada a oírme gemir constantemente, y no me hizo caso.
Entonces grité muy alto y al punto acudió María. La vi muy bien entrar, mas ay, por la primera vez no la reconocí. Miré en torno mío, dirigí al jardín una mirada ansiosa y empecé a llamar: María, María. Imposible describir el dolor que me causaba aquella lucha forzada e inexplicable, pero María padecía quizás más que su pobre Teresita. Al fin, tras inútiles esfuerzos para dárseme a conocer, volvióse a Leontina, le dijo algo calladito y desapareció, pálida y temblorosa. Leontina me acercó entonces a la ventana y vi en el jardín, sin reconocerla tampoco, a María, que caminaba despacito, tendiéndome los brazos, sonriéndome y llamándome con su más tierno acento. Teresa, Teresita mía. Viendo que esta segunda tentativa no daba mejor resultado que la primera, se arrodilló llorando mi querida hermana al pie de mi cama y volviéndose hacia la Virgen bendita, rogóle con fervor de una madre que pide, que exige la vida de su hijo. Leontina y Celina hicieron lo mismo. Aquella oración fue un grito de fe que forzó la puerta del cielo. No encontrando auxilio alguno en la tierra y casi a punto de morir de dolor, volvíme también hacia mi Madre del Cielo pidiéndole con toda mi alma que tuviera compasión de mí. De repente se animó la imagen. La Virgen Santísima tornóseme hermosa, pero de una hermosura tan divina que jamás encontraré palabras para describirla. Su rostro respiraba inefable dulzura, bondad, ternura, pero lo que me penetró hasta el fondo del alma fue su hechicera sonrisa. En aquel mismo instante se desvanecieron todas mis penas y dos gruesas lágrimas brotaron de mis ojos, deslizándoseme silenciosamente. Eran lágrimas de purísimo gozo celestial. Este pensamiento embargó mi mente. La Santísima Virgen se ha acercado a mí, me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Mas no le diré a nadie porque esto haría desvanecer mi felicidad. Volví luego la vista y sin ningún esfuerzo reconocí a mi querida María. Me miraba con amor. Parecía hondamente conmovida, como si sospechase el gran favor que acababa yo de recibir. Indudablemente que a ella, a su ardorosa plegaria, debía yo esta gracia incomparable de la sonrisa de la Santísima Virgen. Al ver mi mirada fija en la bendita imagen, le dijo su fe: Teresa está curada. Sí, la florecita renacería a la vida. Un rayo luminoso de su dulce sol la había recalentado y librado para siempre de su cruel enemigo. Pasó el sombrío invierno, cesaron las lluvias y la flor de la Virgen María se fortaleció de tal manera que 5 años después se desarrollaba en la fértil montaña del Carmelo. Según ya dije, María tenía la persuasión de que la Santísima Virgen, al devolverme la salud, me había concedido alguna gracia secreta, de modo que cuando me encontré sola con ella, no pudo sustraerme a sus tiernas e insistentes preguntas. Sorprendida al ver descubierto mi secreto sin que yo hubiera dejado escapar una sola palabra, se lo confié enteramente. Por desgracia, no me había equivocado. Iba a desaparecer mi felicidad convirtiéndose en amargura. El recuerdo de este beneficio inefable constituyó para mí durante 4 años una verdadera congoja del alma. No había de recobrar mi dicha sino a los pies de Nuestra Señora de las Victorias en su bendito santuario. Ahí me fue devuelta en toda su plenitud. Más adelante hablaré de esta segunda gracia. He aquí cómo se troncó en tristeza mi alegría. Después de haber oído a María el relato ingenuo y sincero de mi gracia, me rogó que le diera permiso para referirlo todo en el Carmen. No pude negárselo. Mi primera visita a este bendito convento me llenó de alegría al ver a mi Paulina con el hábito de la Virgen Santísima. Qué deliciosos instantes fueron aquellos para las dos. Teníamos tantas cosas que contarnos, habíamos sufrido tanto. Yo por mi parte apenas podía hablar, tenía el corazón demasiado lleno. Estaba ahí, madre carísima. Ay, de cuántas pruebas de afecto me colmó. Vi también a otras religiosas de las cuales recordaba, que me interrogaron sobre el milagro de mi curación, preguntándome unas si la Santísima Virgen llevaba al niño Jesús, otras si los ángeles la acompañaban, etc. Llenáronme de turbación y pena estas preguntas. Una sola cosa podía responder. La Virgen Santísima me pareció muy hermosa. La vi adelantarse hacia mí y sonreírme. Comprendiendo que las carmelitas se imaginaban otra cosa muy diferente, me
Figuré haber mentido. Oh, si hubiese guardado mi secreto hubiera conservado también mi felicidad, pero la Virgen María permitió este tormento para bien de mi alma. Tal vez se hubiera deslizado la vanidad en mi corazón, mientras que así la humillación vino a ser mi patrimonio. No podía mirarme sin experimentar un sentimiento de profundo horror. Dios mío, solo vos sabéis lo que padecí.